La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Entre 1814 y 1914 reinó la paz en Europa. No fue una paz completa, ya que hubo algunos conflictos, pero fueron muy localizados y no alteraron el equilibrio de las grandes potencias que se había establecido en el Congreso de Viena, una gran cumbre internacional que puso fin a las guerras napoleónicas. El sistema se mantuvo al principio mediante congresos periódicos en los que se dirimían de forma pacífica las diferencias, tratando de mantener siempre el equilibrio. Luego los congresos se abandonaron, pero no el espíritu que los impulsaba. No querían, en definitiva, que Europa volviese al desorden revolucionario y napoleónico, pero tampoco a los siglos en los que las grandes dinastías, como los Borbón o los Habsburgo, se habían repartido Europa a su antojo. Mantener un sistema semejante en una Europa en plena ebullición política, económica y social fue todo un logro de las relaciones internacionales. En el siglo XIX, Europa se terminó de adueñar del mundo mediante una expansión acelerada por los 5 continentes, que había dado comienzo 3 siglos antes con las primeras exploraciones de portugueses y castellanos. Junto a eso, la Revolución Industrial, surgida en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, se extendió por todo el continente impulsando la economía y la demografía hacia arriba. Fue también un siglo convulso en el aspecto sociopolítico. Estallaron varias revoluciones y nacieron 2 nuevas potencias, el Imperio Alemán y el Reino de Italia, que, sin alterar del todo el equilibrio continental, lo pusieron a prueba en la década de 1870. El gran concierto europeo nunca fue perfecto, pero funcionó más o menos bien durante un siglo, colocó al frente de los destinos de Europa a 5 potencias en principio: Austria, Francia, Prusia, Rusia y el Reino Unido. Ninguna de ellas podía sobresalir por encima de las demás, y sus áreas de influencia estaban bien delimitadas. Pero los desafíos que se les fueron presentando fueron muchísimos, especialmente a partir del Ecuador del siglo, cuando los movimientos nacionalistas que proliferaban por Europa terminaron provocando guerras de unificación que introdujeron nuevos actores. Tras la unificación alemana en 1871, el canciller Otto von Bismarck trató de revivir el concierto europeo para que el recién nacido imperio pudiese consolidarse sin temor a la inestabilidad en el vecindario. Alemania era la sucesora del Reino de Prusia, un país inmenso, que crecía vigorosamente y que reclamaba su lugar bajo el sol entre las grandes potencias mundiales. El sistema de Viena se adaptó a la nueva realidad geopolítica y siguió funcionando bien durante otro medio siglo, que sería testigo de la Segunda Revolución Industrial y del predominio absoluto de Europa en todos los rincones del mundo. Aquella calma permitió que los estados europeos creciesen económicamente y se expandiesen sin chocar entre ellos. Pero había ya demasiados gallos en el corral. En la segunda década del siglo XX, el concierto saltó por los aires. Lo hizo además de forma muy violenta. La Europa sudoriental, los Balcanes, era un polvorín. Las potencias se alinearon en 2 alianzas militares enfrentadas entre sí, que terminarían por declararse la guerra durante el verano de 1914 por un asunto que era baladí, al menos en principio, una chispa que incendió el continente y lo metió de cabeza en la Primera Guerra Mundial. A finales del siglo XVIII, en 1789, estalló la Revolución Francesa. Fue un proceso largo y complejo, como pudimos ver aquí en La Contrahistoria, en aquellos 4 capítulos que hicimos Alberto Agrín y yo hace ya un tiempo. Pues era un proceso larguísimo que sacudió los cimientos del orden europeo de la época. No solo puso completamente del revés a Francia, sino que dio lugar a un ciclo de guerras que duró casi un cuarto de siglo. Desde el estallido de las guerras revolucionarias francesas, que fue en 1792, hasta el exilio de Napoleón a la isla de Santa Elena en 1815, Europa había estado en guerra pues casi constantemente. Todos se habían enfrentado contra Francia, que durante unos años llegó a constituir un extenso imperio, extensísimo, que iba desde España hasta Rusia. Las guerras napoleónicas dejaron Europa completamente exhausta e impulsaron a las potencias de la época a reorganizar por completo el mapa político del continente.
En septiembre de 1814, cuando se reunió por primera vez el Congreso de Viena, Napoleón acababa de ser derrotado y forzado a exiliarse en la isla de Elba. La isla de Elba está en el Mediterráneo, muy cerquita de la costa de Toscana, en Italia. Los vencedores habían sido clementes con él. No solo respetaban su vida, sino que le dejaban incluso mantener el título de emperador, aunque eso sí, ya sin imperio sobre el que reinar. El hecho mismo de estar en la isla de Elba, él era de origen corso, estaba relativamente cerca de lo que había sido su tierra natal y sobre todo muy cerca del continente, vamos, en una isla como Elba que está pegada a la península italiana. Este equilibrio frágil, el equilibrio de Elba, duró muy poco, apenas unos meses, de abril de 1814 a febrero de 1815. En febrero de ese año, Napoleón abandonó Elba y se dirigió a la costa de Provenza, a un pueblecito, a un puerto pequeñito que se llama Antibes, donde desembarcó con la idea de recuperar Francia, cosa que consiguió con relativa facilidad, bueno, de hecho con bastante facilidad y sin necesidad de disparar un solo tiro, ya que tenía muchísimos apoyos allí. Los franceses se sentían humillados por las derrotas continuas que habían tenido en Centro Europa, en Rusia, en España, y veían que su salvación vendría una vez más de Napoleón. El 20 de marzo el emperador estaba ya de vuelta en París, donde fue recibido con vítores. Lo primero que hizo Napoleón, sabiendo que se le iba a echar toda Europa encima, fue reclutar de urgencia un nuevo ejército. Consiguió reclutar al principio 100.000 efectivos y luego, viendo que se le echaban ya encima, 200.000 efectivos. Eso suponía una declaración de guerra para los aliados. El hecho mismo de que hubiese huido de la isla de Elba, hubiese atravesado Francia, hubiese llegado a París y una vez en París se hubiera puesto a reclutar un ejército, lo que entendieron británicos, austriacos, prusianos, etcétera, era que el emperador seguía con ganas de guerra. El título de emperador no lo había perdido en ningún momento, como os comentaba antes, así que seguía siéndolo. Y esto de reclutar un ejército con pocas ganas de mantener la paz era, lo que os decía hace un momento, una declaración de guerra para los aliados que se encontraban reunidos en Viena desde septiembre del año 1814, reordenando el mapa de Europa. Declararon fuera de la ley a Napoleón, y más o menos como un forajido, una cosa así, y llamaron a una coalición internacional para derrotar ya de una vez por todas a ese ejército que acababa de reclutar en París. La batalla final tuvo lugar en Waterloo. Waterloo es un pequeño pueblo, hoy ya no tan pequeño porque ha crecido mucho. Está en la corona metropolitana de Bruselas, unos 20 kilómetros más o menos del centro de Bruselas, y allí Napoleón ya fue definitivamente derrotada y por deseo expreso de los británicos que lo habían pedido antes de llevarle a Elba, habían apuntado a los británicos que Elba estaba demasiado cerca y que el tráfico de gente y de ideas y demás entre Elba y la península de Italia era demasiado fluido, vamos, que estaba pegado al continente. Así que habían propuesto ya llevárselo a la isla de Santa Elena y esta vez, a la segunda, ya fue la vencida y efectivamente pues lo enviaron a Santa Elena. Santa Elena es un islote remoto en el Atlántico Sur que la Compañía de las Indias Orientales empleaba como una escala en sus viajes hacia Sudáfrica y hacia el Océano Índico. Santa Elena, por lo demás, sigue siendo un remoto islote en el Atlántico Sur porque no tiene más allá de 4.000 habitantes y sigue, por supuesto, en manos del Reino Unido, como un territorio británico de ultramar. Tras la derrota de Waterloo, todas las potencias europeas estaban agotadas. Ya por fin habían conseguido acabar con Napoleón, pero el panorama del continente y especialmente del tesoro de los diferentes monarcas que habían tenido que luchar contra Napoleón estaba agotado. Carecían de dinero, de material y de soldados necesarios para seguir luchando. Vamos, que concluyeron que después de aquello no se podían permitir otro Napoleón, por lo que se afanaron en Viena en crear una estructura, y esto desde el principio, que evitase la aparición de nuevos Napoleones que ocasionasen guerras tan devastadoras y sobre todo tan largas como las que acababa de azotar Europa. Pero aunque Napoleón había sido derrotado, las campañas militares francesas durante 25 largos años habían dado como resultado la expansión pues por casi toda Europa de las ideas revolucionarias. En algunos lugares, como España, la invasión napoleónica había dado lugar a una nueva constitución, la de 1812, promulgada mientras las tropas francesas sitiaban la ciudad de Cádiz, que es el único lugar de la España peninsular que permaneció al margen de la invasión francesa. La Constitución española de Cádiz era pionera en muchos
muchos aspectos y suponía ya de por sí misma una amenaza al orden europeo. Al igual que con la francesa de 1791, era una constitución de carácter moderado, respetaba la monarquía y la convertía en una monarquía constitucional, pero claro, sabían que años antes, en Francia, aquello había terminado mal. Había devenido en reformas mucho más radicales, en el terror y luego ya en la expansión de la revolución y en la guerra. No podían permitirse el lujo de que algo así volviese a suceder. Esta vez no querían además que les pillase por sorpresa, como les había sucedido en 1791, cuando decidieron pasar directamente a la siguiente fase de la revolución. Poco después ya hasta guillotinarían al rey de Francia y todo había empezado por una constitución en principio moderada, una monarquía constitucional. No habría otra revolución. Este era el planteamiento que tenían. Y claro, sin revolución no habría otro Napoleón. Y sin otro Napoleón no habría nada de lo que preocuparse. Era, por lo tanto, imperativo instaurar un sistema de equilibrios en el que ninguno de los grandes reinos europeos quedase claramente por encima de los demás, porque si eso sucedía, las posibilidades de que estallase otra gran guerra europea eran muy altas. Esta reorganización iría de la mano con el regreso al antiguo régimen, que lo veían en aquel entonces, estamos hablando de 1815, como una garantía de estabilidad. Claro, esto de decirlo era fácil, lo complicado era llevarlo a cabo, porque habían pasado ya un cuarto de siglo desde la toma de la Bastilla, algo más, había sido en 1789, y una nueva generación de europeos había estado expuesta a las nuevas ideas, que especialmente en aquella época entre los jóvenes de prácticamente todos los países de Europa, eran muy atractivas, eran tremendamente populares. La Revolución Francesa había sido toda una inspiración, además, para los movimientos nacionalistas que empezaban a fructificar por toda Europa. Observaron, por ejemplo, que el nacionalismo, y esto ya lo observaron en el Congreso de Viena, que el nacionalismo podía llegar a ser un incentivo muy poderoso, tanto como los reclamos religiosos de siglos antes. Europa había tenido una serie de guerras religiosas muy graves durante los siglos XVI y XVII, que tocaron a su fin en la Paz de Westfalia en 1648, y no se quería volver tampoco a eso, es decir, a que que se incendiase el continente, especialmente ciertas partes del continente como el este, donde estaban mezcladas las identidades nacionales. Y esto también querían conjurarlo, que el asunto no fuese más allá, y habían visto durante la Revolución Francesa que el sentimiento nacional era poderoso. De hecho, todos los contendientes durante las guerras napoleónicas habían tratado, en mayor o menor medida, de explotar el sentimiento nacionalista, siempre y cuando explotar ese sentimiento nacionalista conviniese a sus objetivos bélicos. Por ejemplo, los mismos franceses habían apoyado de una manera clarísima el levantamiento nacionalista en Irlanda contra los británicos allá por el año 1798. Sabían que era el talón de Aquiles del Reino Unido. Bueno, todavía no lo era, pasaría a ser el Reino Unido en 1801, aún era el Reino de Gran Bretaña, pero sabían que eso podía meterles en problemas en el patio trasero y empezaron a alimentarlo. También los franceses identificaron de manera muy aguda la insatisfacción de los polacos, que habían visto desaparecer Polonia en las sucesivas particiones del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII. Las particiones de Polonia las hemos visto en varias ocasiones en la contrahistoria. A ver si algún día de estos, alguna semana de estas, hago una contrahistoria dedicada solo a las particiones de Polonia. La última había concluido en 1795, es decir, era relativamente reciente. Esto llevó a Napoleón a inventarse un estado polaco, a sacarse de la manga un estado que llamó Ducado de Varsovia, con la idea de que los polacos, viendo que el emperador de Francia les apoyaba en sus reclamos de independencia, le ayudasen a luchar contra los prusianos, contra los rusos y contra los austriacos. Luego los aliados, por su parte, habían apoyado de manera muy decidida movimientos nacionalistas en España, también en Alemania, para alentar la resistencia local contra los gobiernos de ocupación que había ido instaurando Napoleón allá donde ganaba la guerra y conseguía ocupar. Urgía, por lo tanto, reinstaurar a la dinastía borbónica en Francia y regresar cuanto antes al statu quo ante bellum. Es decir, la idea que tenían, y no había manera de quitársela de la cabeza, era volver al orden que imperaba en Europa en el año 1789.
Las sesiones del Congreso de Viena se extendieron durante bastante tiempo, durante 9 meses, desde el 18 de septiembre de 1814 hasta el 9 de junio de 1815. Entre medias habían tenido que librar la batalla de Waterloo. Pero vamos, para junio de 1815 el asunto había quedado ya resuelto. Los grandes vencedores de las guerras napoleónicas habían sido los austríacos y los británicos. Realmente toda Europa venció en las guerras napoleónicas porque Napoleón había agredido a todo el mundo, pero los grandes vencedores habían sido estos dos. Prusia también había salido bien librada, pero no era en aquel momento, 1815, tan poderosa y tan extensa como lo era, por ejemplo, el Imperio Austriaco, que acababa de ser fundado, había desaparecido ya el Sacro Imperio Romano Germánico, por deseo de Napoleón, por cierto. Este fue uno de estos cambios que hizo Napoleón que ya se mantuvieron, y el Reino Unido, aunque era pequeñito en Europa, estaba empezando a crecer de una manera muy acusada por todo el mundo. Luego Rusia había conseguido repeler la invasión francesa de una manera muy efectiva, pero claro, Rusia se encontraba en uno de los bordes del continente y su papel en los asuntos de Europa era, por una cuestión geográfica, necesariamente menor. España, que antes de la Revolución Francesa era una de las principales potencias europeas, había quedado devastada tras la ocupación de los franceses y el reinado de José I Bonaparte, y luego, para colmo de males, sus virreinatos en América, que eran la fuente de su poder, estaban declarando la independencia uno tras otro. España, en cierta medida, quedaba fuera de juego, reducida ya a mera potencia atlántica, eso en el mejor de los casos, en el caso de que los españoles consiguiesen pacificar América y devolverla al redil, que por supuesto en 1815 no lo tenían ni mucho menos claro. Los británicos, que habían evitado una invasión, habían estado sometidos a un bloqueo y les había costado una cantidad de dinero inmensa mantener su independencia y evitar esa invasión, también salieron reforzados. Pero el Reino Unido carecía de ambiciones territoriales en la Europa continental. Le bastaba con que hubiese un equilibrio entre las potencias continentales para que pudiesen vivir tranquilos sin preocuparse de que un ejército de cualquier país, no necesariamente tenía que ser francés, podía venir de cualquier otro lugar, tratase de cruzar el Canal de la Mancha. Como Austria se había convertido ya en la potencia central, al menos en Centro Europa, fue un austriaco, el príncipe Clemens von Metternich, el encargado de dar forma al Congreso, que no en vano se celebró en Viena. No se estaba celebrando en Londres, se estaba celebrando en Viena. Tampoco se estaba celebrando en Berlín. En Viena era la capital de Centro Europa en aquel momento. Metternich era un tipo realmente listo, uno de los tipos más inteligentes de la Europa del siglo XIX, y había entendido perfectamente el origen del problema. Del origen del problema y de los problemas que había tenido Europa, y especialmente su querida Austria en los primeros años del siglo, habían provenido todo desde la Revolución Francesa, que ahí había empezado todo y que había que evitar a cualquier coste que algo así volviese a producirse, ya fuese en Francia o fuese en cualquier otro país. Esto traía como consecuencia inevitable fortalecer a las monarquías del continente, que se encargarían los propios monarcas de vigilar que las ideas revolucionarias no prosperasen. Es decir, que se encargarían de hacer lo que no había hecho Luis XVI en la década de 1780. Esa era una de las patas del Congreso, una pata en la que estaban todos de acuerdo. El análisis que había hecho Metternich era el que compartían prácticamente todos. Todo viene de ahí. Estaba en aquel entonces la Revolución Francesa muy cercana. La mayor parte de ellos pues ya tenían cierta edad, especialmente los ministros plenipotenciarios, y recordaban perfectamente los acontecimientos de Francia en torno al año 1790 porque los habían vivido. Ya fuese porque los habían algunos de ellos visto en persona y otros porque se lo habían contado gente que sí lo había visto en persona. Sí que sabían que todo el desorden, o el origen del desorden, había venido de ahí, y eso había que evitarlo. Bien, esa era una de las patas. La otra pata era el equilibrio. Europa siempre había tenido problemas de equilibrio de poderes. Los europeos de principios del siglo XIX conocían bien su propia historia. Sabían lo que había pasado en el siglo XVIII, en el XVII, en el XVI, especialmente en el XVII con la Guerra de los 30 años. Sabían que ese equilibrio era difícil de mantener. Desde el siglo XVI, cada vez que una dinastía acumulaba demasiado poder territorial, tendía a convertir ese poder territorial en una amenaza para sus vecinos.
De hecho, entre los siglos XVI y XVIII, la historia de Europa Occidental había estado marcada por las disputas entre los monarcas franceses, de la Casa de Valois primero y luego de la Casa Borbón, y los monarcas hispano-austriacos de la Casa de Habsburgo. Tras la Guerra de Sucesión Española, en 1700, los Borbón se hicieron con la corona española, lo que ocasionó que potencias emergentes, como Prusia, el rey de Prusia empezó a ser rey de Prusia después de la Guerra de Sucesión Española, fue un premio que le dio el emperador por ayudarle, o Inglaterra, bueno, los Habsburgo-austriacos temieron en aquel momento, tras la Guerra de Sucesión Española, que la alianza de familia franco-española desestabilizase el continente, algo que, por cierto, sucedió en varias ocasiones. En 1815 habían cambiado muchas cosas con respecto a un siglo antes. Se acababa de cumplir un siglo de la Paz de Utrecht que había puesto fin a la Guerra de Sucesión Española. Y habían cambiado pues un montón de cosas, muchas más de las que a Metternich le hubiesen gustado. El principio dinástico, por ejemplo, había perdido fuerza. Bastante, de hecho, ya que ideas como la de la soberanía popular, nacida con la Revolución Francesa, habían puesto en duda eso de que un país perteneciese a una familia y no a sus habitantes. Metternich quería recuperarlo, quería volver a esa idea de que al final entre 4 o 5 monarcas iba a ser más fácil mantener la paz que si esto se dejaba en manos de parlamentos. Pero claro, esta vez había que recuperarlo en armonía y sin disputas por el territorio, que no pasase como había pasado entre los Valois y los Habsburgo en el siglo XVI, que estaban continuamente guerreando y eran 2 reyes católicos, ni siquiera tenían un problema de religión por un condado, por cualquier cosita. Generalmente solían pelear españoles y franceses en aquel entonces por los territorios italianos. Esta vez se conformarían con lo que tenían, ya el mundo era muy grande y podían expandirse por ahí, pero al menos en Europa se mantendría la paz. Las diferentes casas reales de Europa, que estaban además relacionadas por vía sanguínea entre ellas, convivirían en paz y no tratarían de expandirse unas a costa de las otras, que era lo que habían venido haciendo durante siglos. El mundo, como os digo, ya era muy grande y estaba completamente al alcance de los europeos. A principios del siglo XIX la navegación era segura, los barcos todavía no eran de vapor en aquel momento, pero no tardarían mucho en empezar a serlo, pero había barcos de línea majestuosos que podían cruzar el océano Atlántico, el océano Pacífico con bastantes garantías. Había colonias de europeos establecidas desde hacía siglos, especialmente en América, y que prosperaban bastante bien. Había Estados Unidos, ya era independiente. Y lo mismo estaba pasando con los hispanos de América, desde México hasta Chile. Así que la presencia europea por el mundo estaba ya muy consolidada, pero es que quedaba mucho mundo por recorrer. Así que esa expansión podía hacerse, esa misma expansión de los estados europeos, podían seguir llevándola a cabo, pero en ultramar, de forma más o menos pacífica. Para evitar que, por cuestiones coloniales, por cuestiones de expansión ultramarina, los estados europeos llegasen a las manos, se pensó que lo mejor era instituir la diplomacia como herramienta para evitar conflictos. La diplomacia no era nueva, no se inventó con el Congreso de Viena, ni mucho menos. Embajadores y embajadas ya existían desde hacía siglos. La embajada de España en Roma llevaba ahí un par de siglos ya, es de hecho la más antigua del mundo. Los europeos llevaban también siglos concertando tratados y alianzas de todo tipo, pero lo que nunca habían hecho hasta ese momento era crear un sistema integrado de resolución de conflictos. El Congreso de Viena sería la primera piedra. Tras él, pues vendrían nuevos congresos cada vez que fuese necesario. Es decir, cada vez que se presentase un problema europeo que los afectase a todos. Una vez sentados, cuando tenían el problema, pues ya se sentarían y entre ellos, con la cabeza fría, un grupo de diplomáticos profesionales, como el propio Metternich o como Lord Castlereagh, que fue el ministro plenipotenciario del Reino Unido en Viena, pues ya se encargarían, gente instruida, muy refinada, de gustos elevados y que hablaban todos los idiomas, pues se encargarían de limar las diferencias y de buscar un acuerdo satisfactorio para todas las partes que evitase lo peor, es decir, que evitase una guerra. El Congreso de Viena era una reunión de vencedores, que lo que querían, en resumidas cuentas, era mantener esa ventaja en el futuro, especialmente austríacos y británicos. Les había ido muy bien, habían conseguido no solo derrotar a Napoleón, sino beneficiarse mucho de eso, y querían
que ese sistema favoreciese especialmente a los vencedores. No podía ser de otra manera. Bueno, es algo parecido a lo que se hizo siglo y medio después con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esencia es eso. Ahí los vencedores de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron y siguen siendo, en principio, garantes de la paz mundial. Son solo 5 y tienen un asiento permanente. Nadie les puede sacar de ahí. Como eran 2 los pilares, ya digo, la prevención de nuevas revoluciones y el equilibrio europeo, los 3 estados centrales del continente, que eran el Reino de Prusia y los imperios austríaco y ruso, formaron la Santa Alianza, poco después de que concluyese el Congreso de Viena. La Santa Alianza la conformaron el 26 de septiembre de 1815, es decir, 3 meses después de que diesen por concluido el Congreso de Viena. La intención expresa de la Santa Alianza era una alianza de tipo, llamémosla, ideológica, era preservar los valores cristianos y la monarquía tradicional en Europa. Es decir, estaba más que al equilibrio, estaba dirigida a la prevención de la revolución. Al resto de monarcas europeos la Santa Alianza les pareció bien, ya que incorporaba la disposición de que prusianos, austriacos y rusos acudiesen en auxilio del rey que se encontrase con problemas revolucionarios. Algo posible, porque como os decía antes, los jóvenes de toda Europa se habían hecho en buena medida, si no revolucionarios y al menos liberales, y por lo tanto pues iban a presentar problemas. Pero ojo, no todos se apuntaron a esta Santa Alianza. El Papa Pío VII, por ejemplo, la rechazó porque el rey de Prusia era protestante. Y claro, tampoco era cosa llegar a una Santa Alianza, firmar una Santa Alianza en la que había nada menos que un hereje. Luego también estaba el zar de Rusia, que era ortodoxo. Y tampoco era plan de hacer una Santa Alianza y llamarla santa. Si lo hubiesen llamado de otra manera, pues quizá Pío VII se hubiese apuntado, pero teniendo en cuenta que los otros firmantes eran nada menos que un ortodoxo y un protestante, prefirió mantenerse fuera. Claro, para él aquello era una alianza santa, pero no era una alianza católica, por lo tanto no se merecía el nombre de alianza santa, de Santa Alianza, por lo menos. Luego el sultán otomano, que se llamaba Mahmud I, también la rechazó, porque entendía, con buen criterio además, que era una alianza cristiana, y él a fin de cuentas era musulmán. Y Jorge IV de Inglaterra, que en aquel entonces todavía no era Jorge IV, lo sería un poco después, en aquel entonces era un príncipe regente, tampoco suscribió lo de la Santa Alianza porque no se terminaba de identificar con autócratas como el rey de Prusia o el zar de Rusia. Algo que además, en el caso de que hubiese firmado aquello, al príncipe regente le hubiese ocasionado problemas en el Parlamento. Voy diciendo, bueno, aquí nos toleras, pero en cambio andas firmando cosas por ahí, cosas ideológicas por ahí, con reyes como el de Prusia o el zar de Rusia. Eso por un lado. Luego por otro, pues tampoco deseaba comprometerse demasiado en los asuntos de Europa continental, que tantos gastos, tantos dolores de cabeza, tantos problemas le habían ocasionado a él y a los británicos durante las guerras napoleónicas. Así que bastaría con él. Le interesaba básicamente el equilibrio, más que la cuestión ideológica. Lo que sí hizo el Reino Unido fue ratificar la Cuádruple Alianza. La Cuádruple Alianza fue sellada el 20 de noviembre de 1815, como vemos un poco después, 2 meses después de lo de la Santa Alianza. La Santa Alianza atendía a la pata de antirrevolucionaria y la Cuádruple Alianza a la pata del equilibrio europeo, que era, como os decía hace un momento, lo que realmente interesaba a los británicos. Ese mismo día, el 20 de noviembre de 1815, se firmó el Segundo Tratado de París, que luego se convirtió ya en la Quintuple Alianza cuando Francia se unió, ya en 1818, con el Tratado de Aquisgrán. La Cuádruple Alianza dejaba 4 potencias sobre el tablero. Por un lado, Austria, Prusia, Rusia y el Reino Unido. Tenía algunas diferencias con respecto a la Santa Alianza. La Santa Alianza era un acuerdo hasta cierto punto informal, liderado básicamente por los emperadores y por los reyes, que eran quienes habían puesto toda su legitimidad en aquello. Su objetivo era detener la influencia de las ideas revolucionarias y luchar contra los partidos liberales que habían ido apareciendo como setas por toda Europa. Había nacido a instancias del zar Alejandro I y se había ganado el apoyo de muchos estados, en buena medida porque la mayor parte de los monarcas europeos no querían ofender al zar, al negarse a firmarlo. Vinculaba personalmente a los monarcas, en lugar de a sus gobiernos, por lo que sus términos, los de la Santa Alianza, eran lo suficientemente vagos como para ser ignorados una vez firmada la alianza. En opinión de Lord Castlereagh, el británico, el ministro de Relaciones Exteriores británico, y que había sido, como os decía antes, ministro plenipotenciario en el Congreso de Viena, la Santa Alianza, y esto
es textual, era una pieza de misticismo sublime y una tontería. Pero su influencia, la de la Santa Alianza, quiero decir, resultó ser más duradera de lo que esperaba gente como Castlereagh. En la década de 1820, la Santa Alianza actuó en España en defensa de Fernando VII, en Nápoles, donde los revolucionarios locales habían obligado a Fernando I de las dos Sicilias a aceptar una constitución. Incluso se permitió la Santa Alianza desaconsejar el apoyo a los independentistas griegos, porque consideraban que eran demasiado liberales, y eso perjudicaba al Imperio Otomano. Vale, era un imperio musulmán, pero al menos era un imperio ordenado, y a cambio pensaban que en Grecia podía estallar una revolución. La Cuádruple Alianza, por el contrario, era un tratado puramente político, con unos objetivos claros y bien delimitados. De hecho, las cuatro grandes potencias que lo habían firmado no invitaron a ningún otro estado a unirse a él, como si habían hecho los de la Santa Alianza. Los tres emperadores, o los dos emperadores y el rey de Prusia, firmaron aquello y se lo remitieron a todas las capitales europeas para que los respectivos soberanos pusiesen su firma. En el caso de la Cuádruple Alianza no fue así. No tenían, de hecho, ni británicos, ni austriacos, ni alemanes, prusianos, ni rusos intención alguno en que ninguno pequeño, ¿se entiende?, se uniese a aquello, con la excepción de Francia, que, como os decía, firmó el tratado en 1818, la paz de Aquisgrán, el tratado de Aquisgrán, una vez que Luis XVIII estaba ya consolidado bien en el trono. El objetivo principal era de este tratado, de la Cuádruple Alianza, era obligar a los firmantes a servir de garantes de las conclusiones del Congreso de Viena. Había quedado todo clarísimo en Viena, pero claro, el tiempo pasaba y estas cosas se olvidan, y necesitaban que al menos los reyes y gobiernos que viniesen después, Metternich no iba a vivir eternamente, y tampoco le iba a hacer lo mismo Castlereagh ni cualquiera de los otros, ni siquiera los monarcas y los más convencidos, Alejandro I, no, iban a morirse en algún momento, y sus sucesores tenían que verse de alguna manera obligados a cumplir todas esas conclusiones. Incluía de hecho una disposición para que las partes contratantes renovaran sus reuniones, las hiciesen de nuevo en periodos fijos, con el fin de consultar sobre sus intereses comunes. Estos intereses comunes eran, esto es textual también, la prosperidad de las naciones y el mantenimiento de la paz en Europa. Lo que no dejaron por escrito fue la periodicidad de estas reuniones, y tampoco previeron una comisión permanente que se encargase de ir organizando las reuniones, de ir poniéndoles fecha y de velar por su cumplimiento. Cabe preguntarse por qué no lo hicieron. Yo la primera vez que leí sobre esto también me lo pregunté, ¿por qué no lo hicieron? Tampoco es tan difícil, ¿no? Pues no lo sabemos, seguramente porque no vieron necesario en aquel momento, y además así se ahorraban el coste de la comisión permanente, que tendría que estar ubicada en algún sitio fácilmente accesible. En Viena, por ejemplo, en Londres, en Berlín, lo que presentaba un problema añadido. El Estado que acogiese a esa comisión tendría mucha influencia sobre ella, así que debieron, insisto, no tenemos ni idea, nos lo tenemos que figurar, debieron abandonar la idea. Pues fue ahí, en la Cuádruple Alianza, donde nace el sistema de congresos. La idea era buena, todo un germen de la actual Organización de las Naciones Unidas, ya que su objetivo confeso era mantener la paz y la estabilidad en Europa a través del diálogo y de la negociación ante posibles conflictos. Pero la verdad es que no duró mucho. En buena medida porque el Reino Unido no se mostró demasiado entusiasta con la idea. El Reino Unido era, con diferencia, la potencia más expansiva de todas las firmantes de la alianza, no porque los prusianos o los austriacos o los rusos no quisiesen expandirse, sino porque en concreto los austriacos lo tenían complicado, eran potencias continentales y tenían más difícil. En cambio, el Reino Unido, que se estaba expandiendo por los mares, lo tenía más fácil. Luego el Reino Unido además no tenía intereses en Europa. Esa es la realidad, así que tampoco podía molestar mucho a sus vecinos en el continente. Todos sus intereses en aquel entonces ya estaban en ultramar. Las guerras napoleónicas habían dejado fuera de juego a España, que había sido su principal competidor, más allá del continente europeo, hasta durante los siglos XVII y XVIII. Eso dejaba mucho terreno libre para que la salida de España, para que otros ocupasen su lugar. Allí el Reino Unido no tenía intención alguna de negociar, sino de imponerse. La paz en Europa, de hecho, interesaba a los británicos en tanto que les dejaba las manos libres en ultramar, no por ninguna otra razón. Pero ahí los británicos no tenían intención alguna de alcanzar un equilibrio. Los mares serían para ellos y no estaban dispuestos, bajo ningún concepto, a aceptar competidores en igualdad de condiciones.
España, por su parte, que había jugado un papel importantísimo en el concierto europeo durante los siglos XVI, XVII y XVIII, había quedado tras la invasión napoleónica herida de muerte. Se desangraba en problemas internos y en guerras en América, por lo que no parecía que fuese a recuperarse. Pero sí existía la posibilidad de que Francia, cuya economía volvía a ser pujante pocos años después de la derrota de Napoleón, que Francia se rearmase y comprometiese la seguridad en Europa. Esa fue la razón por la que en el Congreso de Aquisgrán, de 1818, los aliados aceptaron la entrada de la Francia de Luis XVIII. El sistema incorporaba así la última y definitiva pieza, ya que sin Francia era imposible que funcionase. Francia estaba ocupada por tropas aliadas, hasta ese momento había estado ocupada, que aparte de suponer un coste muy alto, eran un recordatorio continuo para los franceses, pues eso mismo, que habían sido derrotados. El de Aquisgrán fue el primer congreso del nuevo orden europeo. Tras él vendrían algunos más. En 1820, las potencias de la Quíntuple Alianza, ya estaba incorporada Francia, se reunieron en Troppau, una pequeña localidad de la Silesia austriaca. Hoy ya no está, sigue en Silesia, pero ya no está en Austria, hoy está en la República Checa. Hoy se llama Opava. La orden del día en Troppau era sofocar el levantamiento liberal en Nápoles, que había obligado al rey Fernando a transigir con una constitución. Nápoles, que se había rebautizado como Reino de las Dos Sicilias en el Congreso de Viena, era un reino periférico sin demasiada importancia. Fernando I era además una persona ya mayor, tenía ya 70 años y era sobre todo un hombre de otra época. Era de hecho hijo de Carlos III de España y por lo tanto tío carnal de Fernando VII. Fue destronado por Napoleón, que en 1799 había abolido la monarquía napolitana para después refundar el reino con su hermano José como monarca. Tras la invasión de la península ibérica, José se convertiría en rey de España y el general Joaquín Murat en rey de Nápoles. El Congreso de Viena lo que hizo fue devolver la corona a Fernando, pero claro, las ideas revolucionarias habían calado en el sur de Italia, se habían formado clubes de carbonarios, de jóvenes liberales, y allí la presencia francesa no había pasado en vano. Luego la relación muy cercana que Nápoles tenía con España, pues había alimentado todos estos partidos revolucionarios. De hecho, la constitución napolitana, que habían obligado a aceptar a Fernando, se redactó inspirándose en la española de Cádiz. Eso para Austria era un peligro, porque si las Dos Sicilias, que era el mayor de los reinos italianos, adoptaba una monarquía constitucional, no tardaría mucho en ponerse el problema algo más al norte, justo al lado de la frontera austriaca, donde sí estaban los austriacos. Metternich transmitió sus preocupaciones al emperador de Austria, que era Francisco I en aquel entonces. Bueno, Francisco I era hijo de una española, María Luisa de Borbón, que era hermana de Fernando I de Nápoles. Estaban, como os decía antes, todos relacionados con todos. Es decir, que el rey de las Dos Sicilias era su tío. Había que actuar, y tenían que actuar cuanto antes. Tenían sobre todo una herramienta para hacerlo. Citaron a los plenipotenciarios en Troppau, en esta localidad pequeñita de Silesia, y aparte de acordar una intervención en Nápoles, firmaron el llamado Protocolo de Troppau, que establecía que si cualquier Estado europeo sufría un cambio de gobierno debido a una revolución, ese estado pasaba automáticamente a ser considerado algo así como un estado granuja. Pasaba a estar fuera de la ley, fuera del concierto europeo y por lo tanto era perfectamente legítimo intervenir en él. Las potencias de la Quíntuple Alianza estaban obligadas además a reconducir pacíficamente o por medio de la guerra, en el caso de que fuese necesario, a ese estado. Bien, eso es lo que sucedió en Nápoles poco después. Los austriacos despacharon un ejército hasta el sur de Italia y nada, unos días más tarde se abolió la Constitución, recuperando Fernando ya todos sus poderes. Para ver qué se hacía con Nápoles, porque una vez retomado no era tan fácil. Nápoles era pequeño y periférico, pero seguía siendo un reino con relativa importancia, especialmente en el sur de Europa. Bien, para ver qué hacían con él, las potencias volvieron a reunirse porque franceses y prusianos no se terminaban de fiar de los austriacos. Sospechaban que el emperador Francisco tendría la tentación de anexionarse Nápoles. Ojo, no hubiera sido la primera vez. Nápoles, después de la paz de Utrecht, había pasado de España a Austria. Era algo relativamente reciente. Para discutir qué hacer con Nápoles se convocó otro congreso, esta vez en Laibach. Laibach es la actual Ljubljana, en la capital de Eslovenia. Austria aceptaba reinstaurar a Fernando en el trono,
pero bajo la protección del emperador de Austria. Eso rompía en cierta medida el equilibrio europeo, ya que Nápoles formaba parte del sistema de Viena como ente autónomo. Había sido el propio Congreso de Viena quien había devuelto la corona a Fernando de Borbón y por lo tanto no dependía en principio de nadie. Esto lo convertía poco menos que en un vasallo del emperador de Austria. Era una pequeña potencia mediterránea, pero no estaba sometida a injerencias extranjeras y menos aún a una injerencia tan grande como convertirse en un vasallo de una de las grandes potencias de la alianza. A Prusia y Rusia no les parecía mal que Austria incrementase su influencia en Italia, pero no al Reino Unido y a Francia. Ahí se abrieron algunas fisuras en la alianza, pero la Revolución Napolitana coincidió en el tiempo con otra en España, que era una pieza mucho mayor que Nápoles. El 1 de enero de 1820, el teniente coronel Rafael del Riego se sublevó contra Fernando VII para obligarle a aceptar la Constitución de Cádiz. Esa Constitución, Fernando VII la había abolido pues tan pronto como había regresado a España. En el año 1814 había pasado la guerra en un castillo francés. Riego tenía de su lado un ejército, el mismo que iba a ser embarcado hacia América para sofocar los levantamientos independentistas en Sudamérica. Por lo tanto, fue un pronunciamiento con pólvora y espadas. Vamos, no es que él se pronunciase desde el balcón del Ayuntamiento de Cabezas de San Juan, que también lo hizo, sino que tenía como defender su pronunciamiento. La rebelión de Riego fue un fracaso al principio, pero 2 meses más tarde, cuando los insurrectos se habían hecho ya con buena parte de Andalucía, el rey, que estaba en Madrid, decidió jurar la Constitución. Vio que no tenía suficientes apoyos y antes de que le pasasen la cabeza por la guillotina, estaban todos marcados por lo que había pasado en Francia, tan solo 20 o 25 años antes, pues prefirió aceptar la Constitución, viendo que aquel podía ser el último día de su vida. Y además le vio llegar información, posiblemente, de la fuerza que habían adquirido en el sur de España los sublevados de Riego. Bien, esto, como vemos, es más o menos lo mismo que estaba pasando en Nápoles en aquel momento, lo que viene a confirmar que en muchos aspectos la historia de Nápoles y la de España han corrido muy a menudo, de forma paralela. Bien, el rey de España, a pesar de sus muchos problemas internos, seguía siendo poderoso y relativamente influyente. No es ya que la propia España peninsular fuese extensa, mucho más extensa que Nápoles, es que además había españoles al otro lado del océano, que podrían sentirse tentados a aceptar la Constitución, lo cual metería de lleno en un problema a Francia y, por extensión, al resto de potencias europeas. Sería un mal ejemplo para los franceses, en una palabra, que tras haber hecho ellos la revolución, pues viesen como esa misma revolución prosperaba en España, lo que les invitaría a levantarse de nuevo contra los Borbones, contra sus Borbones, y vuelta a empezar. Vamos, que lo de España había que sofocarlo cuanto antes. Las potencias de la Quíntuple Alianza se volvieron a reunir en un nuevo congreso, el Congreso de Verona, en el mes de octubre de 1822. El Congreso de Verona trató de forma pues casi monográfica la cuestión española. Rusia, Prusia y Austria acordaron apoyar la intervención que había propuesto Luis XVIII de Francia, que era el más perjudicado por lo que estaba pasando en España. Recordemos que los Borbones españoles y los franceses eran familiares cercanos, mientras que el Reino Unido se opuso. Los británicos ya habían intervenido en España durante las guerras napoleónicas. Bueno, de hecho, ellos en inglés, lo que nosotros conocemos como Guerra de la Independencia, ellos lo llaman Peninsular War, es decir, la Guerra de la Península. Y aquello les había salido carísimo. Además, conocían de primera mano, a diferencia de franceses, no digamos ya de austríacos o rusos, conocían los problemas de la América española. Sabían perfectamente que había independentistas de 2 clases. Los que querían una revolución nacional, de la que no habría que preocuparse, porque estaban muy lejos de Europa. Además, estas cuestiones ideológicas al Reino Unido le preocupaban menos. Bueno, ahí es donde entraba Bolívar, o San Martín, o Higgins, Sucre. Y luego estaban otro tipo de independentistas que aceptaban seguir formando parte de la monarquía española, pero solo si ésta se mantenía tradicional. Ese era el caso, por ejemplo, de los independentistas mexicanos, que declararon la independencia en 1821, es decir, un año después del pronunciamiento de Riego.
cuando se disponía a partir para América. Ya no les interesaba a estos independentistas mexicanos una monarquía que no fuese tradicional. No querían la Constitución de Cádiz. Los del sur de América, gente como Bolívar o como San Martín, estaban dispuestos a hacer una revolución, pero iba a ser una revolución nacional. Tampoco, por lo tanto, querían la Constitución de Cádiz. Para el Reino Unido, que entendió perfectamente la situación y la leyó muy bien, no había nada serio que temer. Fernando VII era débil y España estaba muy fracturada políticamente. Vamos, que de un modo u otro el problema se resolvería solo. El Congreso de Verona también abordó la revolución griega contra los otomanos que acababa de empezar. Hice un programa sobre esto mismo hace ya un tiempo, sobre el nacimiento de Grecia. Bueno, hice 2 contrahistorias al hilo del nacimiento de Grecia. Ahí los rusos se ofrecieron a entrar en los Balcanes, pero el Reino Unido se opuso. No quería ver al zar en Constantinopla, vamos. De hecho, no quería problemas en el Mediterráneo, donde estaban en ese momento los británicos ya construyendo una cadena de bases desde Gibraltar hasta Egipto. La cuestión española se resolvió con el envío de un ejército francés, denominado los 100.000 hijos de San Luis, que abolió de nuevo la Constitución de Cádiz, esto sucedió ya en 1823, y devolvió los plenos poderes a Fernando VII. Lo que no habían resuelto en Verona fue la cuestión griega. Para abordarla se reunieron de nuevo en San Petersburgo, en otro congreso, en el año 1825. Rusia, que estaba tratando de buscar nuevos territorios e influencias en el Mar Negro y los Balcanes, y que quería también, y esto era un poco la coartada, quería proteger a los cristianos ortodoxos orientales bajo el dominio musulmán, lo que hizo fue apoyar de una manera muy clara la independencia de Grecia. Y no estaban muy satisfechos los zares con el deseo de otras potencias, por ejemplo el Reino Unido o la propia Francia, de abordar este asunto como una crisis interna del Imperio Otomano en la que el concierto no debía ni entrar ni salir. Los británicos accedieron a la independencia griega, ya que a fin de cuentas todo lo más que alumbraría sería un pequeño estado para el que se podría buscar un monarca europeo afín a los intereses británicos. Pero claro, para el Reino Unido no podía ser muy de golpe ni muy radical, tenía que ser algo gradual, para que el nuevo estado no pasase a orbitar en torno a Rusia. En Londres lo que hicieron fue idear un plan. Grecia se convertiría en un territorio autónomo dentro del Imperio Otomano y luego ya, con el tiempo, pues verían lo que pasaba. Rusia y el Reino Unido, para llegar a un acuerdo que evitase mayores problemas, lo que hicieron fue firmar un acuerdo bilateral, privado, el llamado Protocolo de San Petersburgo, que se quedaba a medio camino. Ni la independencia completa, ni la sumisión al imperio. Las otras grandes potencias directamente no fueron consultadas en este protocolo, y aunque Francia se unió más tarde, Austria y Prusia se opusieron al protocolo por la amenaza que suponía aquello para la estabilidad europea. Por mucho que británicos y rusos quisiesen pintarlo de Grecia como un asunto menor, aquello suponía una revolución nacionalista. No había que olvidarlo. No se trataba de que estuviese debilitando más o menos al sultán de los otomanos, no. Es que los griegos era una minoría nacional, estaban ganando la independencia. Ese sentimiento era precisamente el que los austriacos no querían agitar, porque tenían mucho que perder con ello. El imperio austriaco, luego posteriormente austrohúngaro, pues estaba lleno de minorías nacionales en las que la minoría alemana pues era eso mismo, era minoritaria. Los otomanos, como es lógico, también rechazaron el protocolo, pero vamos, nadie contaba con ellos. En la batalla de Navarino, un combinado naval formado por británicos, franceses y rusos derrotó a la armada del sultán y les obligó a sentarse a negociar. Todo esto os lo contaba con muchísimo más detalle en aquellas 2 contrahistorias que hice sobre la independencia, o el nacimiento, mejor dicho, de Grecia. El problema griego quedó en el aire hasta la Conferencia de Londres, ya en el año 1830, que tuvo también que preocuparse por la revolución belga de agosto de 1830, de ese mismo año. Bélgica no había existido hasta entonces. Como vemos, estaban apareciendo países por doquier. Durante siglos, lo que hoy es Bélgica, o lo que pasó a ser Bélgica en aquel momento, había sido parte de los Países Bajos españoles y luego pasó a Austria, tras el Tratado de Utrecht. Igual que Nápoles, pues lo mismo con los Países Bajos españoles, es decir, la parte sur, lo que queda al sur de las Provincias Unidas de Holanda. En el año 1795 fue invadido por Francia y anexionado al Imperio Napoleónico posteriormente. Fue de hecho ahí donde Napoleón sería definitivamente derrotado en Waterloo, como os contaba antes. En el Congreso de Viena, los aliados concluyeron que lo mejor y lo más práctico de todo, pues no sabía muy bien qué hacer con aquello, era unirlo a los Países Bajos. Pero claro, había 2 fracturas que no tuvieron en cuenta. La primera era lingüística.
parte de los habitantes de los antiguos Países Bajos españoles hablaban neerlandés, pero no todos. Y luego había otro problema religioso. Los belgas eran católicos y buena parte de ellos, además, ya digo, hablaban francés, no neerlandés. Esto ocasionaba un malestar continuo. Habían pasado solo 15 años desde la unión con Holanda, con los Países Bajos, pero había problemas continuamente. Los valones francoparlantes se sentían marginados por su lengua y los flamencos católicos que hablaban holandés se sentían marginados por su religión. Que se levantase un pequeño estado tapón, un estado de nuevo cuño, entre Francia y los Países Bajos, no gustaba demasiado a prusianos y austriacos, pero en cambio sonaba melodía celestial entre franceses y británicos. Los franceses, que habían tenido su propia revolución en 1830, recibieron encantados la Revolución Belga. El nuevo monarca francés, Luis Felipe de Orleans, era un tipo reformista y veía en Bélgica un país en buena medida francoparlante, como os decía antes, un posible satélite que neutralizase ya para siempre a los holandeses. Los británicos veían en Bélgica algo bueno desde el punto de vista estratégico. Colocaban al otro lado del Canal de la Mancha, de la costa inglesa a Ostende, hay unos 100 kilómetros aproximadamente, de hecho hay ferries que realizan ese trayecto, pues colocaba ya un estado amigo que estaba ya haciendo la revolución industrial y que de este modo no pasaba a ser parte de Francia o de Holanda. Holanda pidió ayuda. El rey de Holanda pues pidió ayuda a las potencias del concierto. Como están cambiando las fronteras de Europa consagradas en Viena hace solo 15 años y no me estáis ayudando. Pero le pidió que se volviese al statu quo de Viena. Pero vamos, todos se negaron a prestársela. Bélgica era un gran invento. Se buscó un príncipe alemán, Leopoldo de Sajonia-Coburgo, para ser coronado como rey de los belgas, a cambio de que siempre mantuviese la neutralidad. El príncipe era alemán porque el otro candidato era Luis, que era el hijo de Luis Felipe de Francia, algo a lo que se negaron en redondo los británicos por temor a que Francia terminase absorbiendo Bélgica en un futuro cercano. El Reino Unido, como vemos, era quien mejor partido estaba sacando del sistema de Viena, pero con diferencia, además. No veía comprometido en ningún momento su naciente imperio colonial y gracias a su armada modulaba el concierto europeo a su antojo. Sus tesis habían conseguido imponerse en Nápoles, en España a la mitad, porque al final hubo una intervención, pero realmente la cosa no fue mucho más allá, en Grecia por supuesto y también en Bélgica. Más que el sistema de Viena, aquello parecía el sistema de Londres, un sistema perfectamente engrasado para evitar problemas a los británicos y permitir que su economía y su presencia mundial se expandiese sin cesar. En aquel momento, estamos hablando de principios de la década de 1830, la revolución industrial en Inglaterra había agarrado ya muchísima velocidad, empezaron a construirse en esa misma época, 1825, y en la década de 1830 los primeros ferrocarriles. El Reino Unido, como os decía antes, se había convertido ya en la primera potencia del Mediterráneo, gracias a una serie de escalas que había ido tomando poco a poco. La primera había sido Gibraltar, en el año 1714, tras el Tratado de Utrecht. Luego Malta la incorporaron en el Congreso de Viena, después de haber sacado a los franceses de ahí. Malta también fue afectada por las guerras napoleónicas, y luego unos años más tarde, pero esto ya a finales del siglo XIX, en 1880 creo, incorporarían a Chipre, esto ya tras la construcción del Canal de Suez. Lo que perseguían los británicos era tener paso expedito hacia el Mediterráneo oriental y la India, que se había transformado ya en la joya de su imperio. Esto les obligaba a tener bajo control a Egipto, que formaba parte, al menos nominalmente, del Imperio Otomano. El problema era que los franceses, que ya se habían establecido en Argelia, lo habían hecho en la década de 1820, querían hacer lo mismo, tenían todos los ojos posados sobre el norte de África. En la década de 1830 se produjo una revuelta en Egipto acaudillada por el virrey de Egipto que se llamaba Mohamed Ali Pasha, que quería crear un imperio propio, independizarse por completo del sultán otomano y sacar a Egipto, y a Sudán, que dependía de Egipto, de la soberanía otomana. Ali Pasha declaró la guerra al sultán e invadió Siria, poniendo en jaque a los otomanos. Aquello ocasionó una gran crisis en el Mediterráneo oriental. Austria, el Reino Unido, Prusia y Rusia apoyaron al sultán otomano, que se llamaba en aquel momento Abdulmejid I. Pero Francia se puso del lado de Ali Pasha.
Ali Pasha era un aliado ya antiguo de los franceses en el norte de África y se pusieron de su lado porque tenían la esperanza manifiesta, además, de aumentar aún más la influencia francesa en el Mediterráneo. Y claro, para eso necesitaban un Egipto independiente alineado con Francia. Se convocó entonces una conferencia, de nuevo en Londres, en el año 1840, para alcanzar un acuerdo sobre lo que denominaron cuestión oriental. Pero Francia directamente ni acudió. Sabía que los ingleses le iban a hacer el lío de alguna manera, iban a terminar firmando algo con lo que no estaban de acuerdo. Eso no obstó para que una armada conjunta británico-austríaca atacase Egipto, obligando a Ali Pasha a aceptar la soberanía otomana. Francia entonces amenazó con declarar la guerra en nombre de Egipto y pidió una compensación territorial en Europa, reclamando la margen izquierda del Rin. Esto condujo a otra crisis de mucho menor tamaño que se la denominó la crisis del Rin. Pero vamos, era una simple rabieta. Pocos meses después cambió el gobierno de Francia, llegó Thiers y renunció ya a sus reclamaciones. Vamos, simplemente fueron sensatos. Había que mantener el concierto europeo y Francia carecía del poder como para enfrentarse a británicos y austriacos. Si lo hacía, saldría escaldada y seguramente con mermas territoriales. La crisis de Oriente puso de manifiesto que el sistema de Viena seguía con vida, pero también puso de manifiesto que la continua descomposición del Imperio Otomano era una amenaza para la paz en Europa y el equilibrio de poderes. Este equilibrio se podría mantener con voluntad, mediante voluntad y poco más por parte de los gobernantes, como acababa de hacer, por ejemplo, Thiers en Francia, que había decidido olvidarse del asunto de Oriente y ser realista. Los gobernantes eran, al fin y al cabo, quienes tenían la última palabra sobre si declarar o no declarar la guerra. El problema o los problemas políticos y sociales iban por otro lado. Esos problemas ya venían de abajo. Y no había modo de frenarlos, ni con toda la policía del mundo. El liberalismo y el nacionalismo, que habían sido los grandes cocos del Congreso de Viena, habían echado raíces en toda Europa y ambas eran fuerzas incontenibles a mediados de siglo. En 1848 estallaron varias revoluciones por toda Europa. Estas revueltas, que combinaban ideas nacionalistas y liberales, supusieron una amenaza real para el orden de Viena que reinaba desde el año 1815. En Francia, por ejemplo, la Revolución de 1830 había traído la monarquía de Julio. La de Luis Felipe de Orleans. Habían sustituido a los Orleans por los Borbón. Los Orleans estaban mucho más abiertos a las reformas y lo estaban desde tiempos de la Revolución Francesa, de la de 1789. Pero los Orleans, a pesar de que eran más reformistas, no ponían en duda el orden europeo y prometieron reconducir la revolución para que no sucediese lo mismo que en 1789. De hecho, los Borbones eran muy impopulares. Había más peligro que Francia se desestabilizase con Carlos X, hermano de Luis XVIII, y era representante además del partido ultramonárquico, que con Luis Felipe. Bien, esa fue la razón por la cual toleraron la revolución de 1830 en Francia y la monarquía de Julio. Francia, en definitiva, sería algo parecido a una excepción. Pero esa excepción dejó de serlo en febrero de 1848, cuando Luis Felipe fue derrocado en una nueva revolución que alumbró la Segunda República Francesa. En ese momento, ahí sí que todos se pusieron muy nerviosos. Aleteaba sobre Francia y sobre el resto de Europa el fantasma del terror. Tenían muy presente, no quedaba ya mucha gente con vida que recordase la revolución de 1789, pero sí estaba muy presente. Temían que la cosa fuese a peor y que se reprodujesen los mismos pasos, las mismas fases que habían tenido lugar en la década de 1790. Pero vamos, pronto la situación fue reconducida por Luis Napoleón Bonaparte, que era sobrino de Napoleón, que fue elegido presidente de la República, de esta Segunda República. Luis Napoleón se proclamaría emperador 4 años más tarde, en 1852. Se proclamó emperador como Napoleón III, tranquilizando de paso a las potencias del sistema de Viena. En el Reino Unido, en Austria, asumían que Francia o que España eran países de natural inestables y que mientras la cosa no fuese muy lejos, había que transigir con revoluciones y con pronunciamientos. La principal amenaza al concierto europeo
no vino al final de Francia, sino de la remota Crimea, en la que estalló una guerra en 1853 que en origen enfrentó a otomanos y a rusos, pero que pronto se internacionalizó. Francia y el Reino Unido apoyaron una vez más al sultán, temiendo que los zares le diesen la estocada y se hiciesen con Constantinopla. Vamos, que el imperio ruso terminase por heredar y por fusionar el imperio otomano. La guerra afortunadamente no escaló. Esta guerra la vimos también con muchísimo más detalle en una contrahistoria que le dediqué hace ya un tiempo. Se limitó a la península de Crimea. Rusia al final tuvo que ceder. Vamos, que el concierto europeo era sagrado. Y cualquiera que lo desafiase se enfrentaría de manera ineluctable a las consecuencias. La guerra de Crimea terminó en 1856 con el Tratado de París, que supuso aquel tratado el punto álgido del concierto y devolvió a Francia el rango de gran potencia europea que había perdido en Viena. Los rusos acusaron entonces la derrota y se sumergieron en sus propios problemas internos. Los austríacos y prusianos, entre tanto, se enfrentaron a dos desafíos de gran magnitud: las unificaciones de Italia y Alemania. La siguiente guerra, también muy localizada entre las grandes potencias, se produjo solo 3 años después, en el año 1859, en lo que se conoció como la Segunda Guerra de Independencia de Italia. La guerra se libró entre Francia y el Reino del Piamonte por un lado y Austria por el otro, y resultó en una rapidísima derrota de los austríacos. Duró esta guerra solo un par de meses y se sustanció en la transferencia de territorio a una potencia italiana menor, como era el Piamonte. La guerra tampoco escaló, esta guerra del norte de Italia, pero era la primera vez que una de las potencias del concierto, de las potencias de Viena, tenía que ceder territorio, y nada menos que la propia Austria, que había acogido el Congreso de Viena. Aquello presagiaba lo peor, porque en Italia se había declarado un incendio que remodelaría por completo todo el centro de Europa. El concierto se mantenía, pero ya debilitado. Italia pedía paso, pero sobre todo la que pedía paso era Alemania, que sobre el reino de Prusia aspiraba a unificar políticamente a todos los principados alemanes. En el año 1864, Prusia invadió Dinamarca para anexionar la región de Schleswig, que era una región que pertenecía a Dinamarca, pero era de mayoría alemana. Las potencias trataron de impedirlo, porque a fin de cuentas es un reclamo nacionalista. ¿Qué más daba si los alemanes de Schleswig hablaban alemán o hablaban danés? Daba lo mismo, lo importante era mantener las fronteras. Pero la del nacionalismo era ya una fuerza imparable. Y al igual que era un inconveniente para Austria, era una ventaja para Alemania. Supone una ventaja clarísima para Prusia, concretamente, que veía cómo alentar el sentimiento alemán le permitiría expandirse con el apoyo de los propios alemanes, que eran los que, a fin de cuentas, estaban pidiendo continuamente a los reyes de Prusia que acaudillasen la unificación del país. El Reino Unido, Francia y Rusia intentaron mediar en aquel conflicto, pero Guillermo I les indicó que nadie les había invitado a aquella fiesta, que era una cuestión que incumbía exclusivamente a los alemanes. La guerra concluyó con un tratado trilateral entre Prusia, Austria y Dinamarca, y no con un congreso más grande que involucrase a otras grandes potencias. La guerra de Schleswig preparó el escenario para las guerras posteriores de la unificación alemana, la guerra austro-prusiana, por ejemplo, la guerra franco-prusiana posterior, que no provocaron la intervención de ninguna otra gran potencia y que provocaron cambios sustantivos en el mapa de Europa. Estas guerras y las guerras de unificación italianas se resolvieron entre sus participantes, que no buscaron en ningún momento la aprobación de los poderes no involucrados directamente en el asunto. Si bien se llevaron a cabo varias conferencias multilaterales durante este periodo, en especial la Conferencia de Londres de 1867, que anticipó la guerra por la crisis de Luxemburgo, la naturaleza cooperativa del concierto y su obsesión con la estabilidad que quedaron en suspenso durante las dos unificaciones. Ojo, y esto tenía su razón de ser. Al gobierno británico en realidad no le preocupaba demasiado que Prusia ganase poder a costa de Austria, ya que no se incrementaba el monto total de poder. Simplemente se hacía una transferencia de uno a otro. Uno se debilitaba un poco y el otro se fortalecía otro poco. Pero con ello, Prusia no adquiría un poder hegemónico en el continente, al menos en aquel momento. Con el nacimiento del Reino de Italia pasaba algo parecido. Era, a fin de cuentas, este nuevo reino un contrapeso a los imperios austriaco y francés, que quedaban ya definitivamente alejados del Mediterráneo, si les aparecía un reino relativamente importante allí. La guerra franco-prusiana esta tuvo lugar entre 1870 y 1871, alumbró un nuevo imperio
el imperio alemán, que se unió al austriaco y al ruso en la lista de imperios europeos. La Nueva Alemania era más fuerte que la antigua Prusia, pero a costa de Austria y Francia. En ese punto, el canciller del Kaiser Guillermo I, decidió revivir el concierto para consolidar el imperio. La idea era que no había que buscar guerras, ya habían sido las suficientes para unificar a Alemania y con eso bastaba. Alemania era un gigante, pero tenía que construirse por dentro, y eso era lo que supo desde el primer momento el canciller del Kaiser Guillermo I, Otto von Bismarck. Tenía que industrializarse a fondo, recortar distancias con el Reino Unido y sobre todo empezar su expansión ultramarina. Eso solo podía hacerlo en un vecindario europeo tranquilo, que no le obligase a estar defendiéndose continuamente. El sistema de Viena prolongó así su vida, aunque reconvertido en Centro Europa en lo que se ha dado en llamar sistemas bismarckianos. Los sistemas bismarckianos fueron una grandísima operación diplomática de grandísimo alcance que perseguía la estabilidad de Europa, dejando a Francia lo más aislada posible. Esto tuvo varias consecuencias. La primera es que empujó a Francia a ultramar. Fue en ese momento cuando se consolida el imperio colonial francés, que había empezado a construirse en la década de 1830. La segunda consecuencia es que Austria aceptó la primacía alemana y terminó alineándose con ella, a pesar de que había guerreado en la década de 1860, pero los austriacos vieron que era su aliado natural. La tercera, que partiendo de un montón de principados, en diferente nivel de desarrollo y con distintos sistemas políticos, en apenas 30 años el imperio alemán se había convertido en la principal potencia económica de Europa, mayor incluso que el propio Reino Unido. Los sistemas bismarckianos funcionaban mediante alianzas. Primero ensayaron con una de 3 emperadores, con una alianza que podríamos denominar de nuevo ideológica. La Liga de los 3 emperadores estaba integrada por el emperador de Alemania, el Kaiser, por el de Austria-Hungría, ya se había convertido en Austria-Hungría después de 1867, y por el zar de Rusia, a la que después incorporaron a Italia. Rusia salió de esa alianza porque el espacio que fueron dejando los otomanos en los Balcanes lo estaba ocupando Austria y no Rusia. Eso ofendió bastante a los zares y se salieron de esa alianza. Pero ya era lo de menos. La hegemonía austroalemana en el continente era ya incontestable en torno al año 1900. Fue entonces cuando se encendieron las alarmas en Londres y sobre todo en París. Dio comienzo una carrera armamentística porque Alemania estaba descollando demasiado. En 1907, para contrarrestar a la triple alianza de Alemania, Austria, Hungría e Italia, británicos, franceses y rusos firmaron la llamada Triple Entente. El nuevo equilibrio se sostenía sobre lo que se dio en llamar paz armada. El sistema parecía estable, pero solo lo parecía, porque no era un sistema de equilibrio flexible como el que habrían creado en Viena, en el que se hacían congresos, en el que estaban unos dispuestos a alinearse de una manera u otra en función de las circunstancias, en el que se podían celebrar cumbres temáticas sobre un solo tema, en el que las distintas potencias podían colocarse en uno o en otro lado. El caso del sistema bismarckiano no era así, era algo mucho más rígido. Tanto la Triple Alianza como la Triple Entente contaban con cláusulas de defensa mutua entre sus miembros, algo muy peligroso porque si uno era atacado, el resto de los firmantes tenían que acudir en su auxilio, desencadenando así una guerra a gran escala y no los pequeños conflictos localizados del siglo anterior. En esta época, de cualquier modo, se mantuvo la voluntad de consensuar las diferencias y se celebraron algunos congresos, como el de Berlín, que puso fin a la guerra entre rusos y otomanos de 1778, o la conferencia, también en Berlín, de 1884, a la que acudieron todos los países de Europa para repartirse África de manera pacífica. A esta conferencia también le dediqué una contrahistoria hace ya un tiempo. La tenéis en el archivo por si le queréis echar un vistazo, mejor dicho, una escuchada. Si había algún problema puntual, se comprometieron a celebrar conferencias, como por ejemplo la de Algeciras en 1906, que resolvió la crisis de Marruecos, donde chocaban británicos, franceses y alemanes. En 1899 se celebró una convención en La Haya, donde se pusieron a establecer límites legales en la guerra y sobre todo querían frenar esta carrera armamentística que había empezado a finales del siglo XIX. Esto viene a demostrar
Estas convenciones puntuales vienen a demostrar que la voluntad de mantener el equilibrio estaba ahí, aunque con el sistema de alianzas rivales era cuestión de tiempo que se rompiese. La expansión colonial presidió esta época, pero esta curiosamente, o no tan curiosamente, se resolvió de forma satisfactoria. Cosa distinta eran los Balcanes, que serían los responsables de acabar violentamente con el concierto que duraba ya pues casi un siglo. En 1912 se reunieron las potencias en Londres para fijar bien las fronteras y áreas de influencia en aquella región, de la que se acababa de evaporar la presencia otomana. Pretendieron hacer algo parecido a lo de la Conferencia de Berlín de 1884. Vamos a comportarnos bien y pacíficamente y evitar un problema. Lo hemos conseguido en lugares como África o el resto del mundo. Vamos a ver, y si hemos tenido algún roce ha sido menor, vamos a ver si lo conseguimos también en los Balcanes. Esta era la idea que presidía esta reunión en Londres del año 1912. Pero ya no solo era cuestión de grandes potencias. En los Balcanes habían surgido estados nuevos, estados europeos nuevos, como por ejemplo Serbia o Rumanía o Bulgaria, que exigieron su lugar en la mesa. La crisis de julio de 1914, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, encendió otra vez la mecha de los Balcanes y en cuestión de un mes todo colapsó. El sistema de alianzas impidió que se buscase una solución pactada o puntual para un conflicto muy localizado, como era este. Le habían asesinado en Bosnia. Había sucedido en otras ocasiones conflictos puntuales que se habían resuelto. Qué sé yo, Grecia, Crimea, la unificación de Italia. Pero esta vez no se pudo hacer precisamente por este sistema de alianzas. Y dio comienzo a una guerra que al principio todos consideraron, y se veía cómo iban los soldados al frente, cantando en los trenes que les llevaban al frente, como algo rápido y puntual, pero que terminaría siendo larga y muy sangrienta. Europa saldría de aquello después de pues casi 5 años de guerra completamente arruinada. 25 años después, en 1939, estallaría otra guerra, aún peor, y se tardarían 2 o 3 generaciones en encontrar un nuevo concierto europeo. Espero que haya sido de vuestro agrado este capítulo dedicado al gran concierto europeo del siglo XIX, una parte importantísima de la historia de las relaciones internacionales, una parte que es fundamental para entender las 2 guerras mundiales del siglo XX. Es un buen complemento, como os decía antes, de la que hice hace tiempo sobre el nacimiento del Imperio Alemán y de las de la Guerra de Crimea o las de la Revolución Griega. Bien, vamos ahora con el contrasello, donde nos esperan los contraescuchas con sus dudas históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Carlos de Perú, que nos trae el tema este de la Inquisición. Y quisiera tratar el tema de la Inquisición bajo la óptica de los hispanoamericanos. Yo soy peruano, radicado en Miami, lo que me ha permitido hablar con muchos hispanos de diferentes países, y he visto que más o menos tenemos el mismo concepto de la Inquisición, que fue un lugar donde se llevaban a los acusados para confesar un crimen o torturarlos hasta que confiesen. Bueno, y en ambos casos todo terminaba con la muerte. Yo estudié en el Perú, en el colegio más antiguo católico que hay ahí, y bueno, nos llevaban de paseo al Museo de la Inquisición. Lo primero que veías cuando llegabas a ese sitio era un gran agujero lleno de cráneos humanos y después varios maniquís mostrando las diferentes torturas. Eso fue hace muchos años, pero son difíciles de olvidar. Me sorprendí muchísimo al leer el libro Imperofobia de María Elvira Roca Barrea, que dice: la Inquisición fue el primer tribunal del mundo en prohibir la tortura, 100 años antes que sea general en Europa. Según sus estudios, todo estaba rigurosamente registrado por el tribunal y muy fuertemente regulado. Solo se torturó al 2% de los casos procesados. Las torturas no duraban más de 15 minutos y mayormente solo se hacían una sola vez y no se podía poner en peligro la vida del acusado. No se permitía fuego ni mutilaciones y siempre se hacían en presencia de un médico.
Los inquisidores, dice, eran abogados y basaban sus conclusiones en pruebas y evidencias y no aceptaban acusaciones anónimas. Consideraban a la brujería un engaño y no procesaban a nadie por ese motivo, mientras que en la Europa de la Edad Media se quemaron un promedio de 50.000 brujas, muchas de ellas niñas y de acusaciones anónimas. En fin, el libro es muy grande, pero yo no dudo de las conclusiones de ese estudio, pero me pregunto por qué España permitió y permite que se haya falseado la historia en su perjuicio. Según el libro, dice que esta fue una mala propaganda de los ingleses anglosajones. Me gustaría saber tu opinión como historiador. Nuevamente, gracias y saludos. La Inquisición llegó a América poco después de la conquista, Carlos. En principio la ejercían los obispos, es decir, que no había tribunales al efecto. No fue hasta el reinado de Felipe II, ya en 1570, cuando se establecieron dos tribunales, uno en Lima y otro en Ciudad de México. Que eran competentes pues, para conocer casos de herejía en sus respectivos virreinatos. Los casos de herejía era lo que perseguía la Inquisición. Luego ya posteriormente, ya en el siglo XVII, con Felipe III en el trono, se estableció el Tribunal de Cartagena de Indias. El impacto en América de la Inquisición fue minúsculo, porque solo 3 tribunales para un territorio tan extenso era muy poco. Vamos, entre los 3 tribunales se dictaron creo que fue unas 70 penas de muerte. Ojo, en más de 200 años, ¿eh? El sistema inquisitorial, por lo menos en España, era muy garantista. Cada proceso quedaba perfectamente documentado y eso ha sido una gran ventaja y un tesoro para los historiadores porque nos ha permitido conocer muy a fondo cómo funcionaba. A la tortura se la conocía como tormento y efectivamente los tormentos estaban tasados en duración. Respecto a las condenas a muerte, aproximadamente el 2% de todos los casos que se juzgaron terminaron en la hoguera. El 98% era absuelto, y es decir, que se reconciliaba con la fe y abjuraba de su herejía. En total se calcula que la Inquisición ejecutó a unas 3.000 personas en 3 siglos. La mayor parte durante el siglo XVI, eso sí. Luego, a partir del siglo XVII, el número de procesos descendió y con él el de ejecuciones. En el siglo XVIII seguía existiendo, pero ya casi como una reliquia de otra época. En tiempos de Carlos III y Carlos IV, es decir, el último cuarto de siglo del siglo XVIII, se dictaron solo 4 ejecuciones. La última ejecución de la Inquisición tuvo lugar en el año 1781, en Sevilla. La Inquisición tenemos que ponerla en contexto de su época y compararla con la represión religiosa que había en otras partes de Europa, no con nuestro sistema legal actual, que es lo que se suele hacer. Y claro, pues no se entiende nada. En los siglos XVI y XVII, la intolerancia religiosa era moneda corriente, tanto entre católicos como entre protestantes. Mira, solo en la noche de San Bartolomé en París fueron asesinados más herejes, hugonotes en este caso, que durante 3 siglos de Inquisición española. En París aquella noche, que fue el 26 de agosto de 1572, fueron masacrados unos 3.000 hugonetes. Solo en París, solo aquella noche. Y posteriormente fueron pasados a cuchillo unos 15.000 en toda Francia. Todo, por supuesto, sin juicio, sin proceso, sin nada de nada. Entraban en casa un hugonote y le mataban allí mismo junto con toda su familia. En el Sacro Imperio romano-germánico, vamos, en Alemania, para entendernos, se quemaron unas 25.000 brujas entre los siglos XVI y XVII. En algunos lugares las ejecuciones eran masivas, como las de Wurzburgo en el año 1625, esto es durante la Guerra de los 30 años, cuando quemaron a 300 brujas de una tacada. Vamos, aquel mundo era así, y nuestra labor es conocer cómo funcionaba y entenderlo. No traernos aquello al presente como si hubiese ocurrido ayer por la tarde con nuestra visión del mundo. No, esto sucedió hace 300, 400 años en un mundo muy diferente al nuestro, con unos consensos muy distintos y sucedió en todas partes. No es que lo hubieran hecho solo los españoles, es que la intolerancia religiosa pues era, ya digo, como decía antes, moneda corriente en toda la Europa de la época. Bien, vamos ahora con Antonio, que pregunta cómo los soldados romanos, cuando combatían entre ellos en las guerras civiles, conseguían distinguir en qué bando luchaban. Hola Fernando, mi pregunta es para el consultorio de la contrahistoria. Es referente a las batallas que se producían en las distintas guerras civiles de los ejércitos romanos, del Imperio Romano. Siempre he tenido yo la duda de saber cómo se distinguían un bando del otro, porque, bueno, ahí en una carga de
dos bandos, pues no llego a saber cómo se distinguían las personas de un bando y de otro. No sé, tal vez a lo mejor si tú conoces a alguien de tu entorno, pues sí sabes que es esa persona, pero en fin, dos ejércitos imagino que con el mismo uniforme, pues sería un poco difícil de distinguir. No sé, a lo mejor alguno yo creo que ha matado a algún compañero suyo o del bando suyo. No lo sé. Entonces mi pregunta era, Fernando, si tú llegas a saber cómo se distinguían unos de otros. Nada más, Fernando. Aprovecho para felicitarte por tu trabajo y enviarte un gran saludo a ti y a todos los contras escuchas que seguimos tu trabajo. Gracias. Pues es una muy buena pregunta, Antonio, que no mucha gente suele hacerse, pero vamos, que está muy bien tirada. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que los ejércitos en la antigüedad eran mucho más pequeños que los actuales. Y claro, con ejércitos pequeños, batallas también pequeñas. Una legión romana estándar tenía unos 6.000 soldados, más o menos, pero no era lo habitual que una legión entera participase en todas las batallas de una guerra. Lo normal era que una batalla la luchasen unas cuantas centurias por cada bando o un par de cohortes enfrentadas, una enfrente de la otra. Una legión estaba compuesta por 10 cohortes y una centuria tenía unos 80 soldados, no 100 como suele creerse. Era sencillo conocer a los propios porque se pasaba mucho tiempo con ellos. Cualquier grupo de 80 personas se conocen los unos a los otros. Piensa en tu clase cuando ibas a la escuela o en la universidad, ¿no? Las caras las conocías a todos. Si la batalla iba a ser de grandes dimensiones, con muchas centurias sobre el campo, era posible que no se conociese a los de otras centurias. En ese caso, tenían un estandarte llamado signum que informaba de qué centurias se trataba. Claro, siempre podía haber errores, claro está, pero por lo general uno tenía muy claro quién estaba de su lado y quién estaba en el otro, porque cada centurión llevaba sobre su casco una cresta de color. Bastaba con decidir un color u otro para los centuriones y ya se sabía de qué lado estaba toda esa centuria en concreto. Bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por concluida la contrahistoria de hoy. Ha sido un placer teneros al otro lado y me despido de vosotros hasta la próxima contrahistoria.